Donde mi hermana Ingrid. Vamos a comenzar con la cita bíblica de hoy, que está en Proverbios 14:12. Este, Dios ha sido bueno, es maravilloso. En todo momento hemos visto su amor. Y ustedes saben que yo tengo grupo con el cual a veces me he reunido y hacemos comentarios. Y estábamos hablando precisamente de un tema muy importante, como es la carnalidad de nosotros en la vida. Y entonces saqué varias citas y me gustó el tema en sí, porque es un llamado para hoy. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Saben que hace tiempos que hablábamos que hoy en día nadie quiere hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Buscamos la forma de responsabilizar a los demás de las situaciones que vivimos. Es bastante difícil cuando vemos a los hijos culpar a los padres por no haber logrado lo que ellos creían que debían de tener. O cuando vemos a echarle la culpa al gobierno, etcétera, de las cosas que no pudimos lograr. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, según dice Efesios. Pero sí debemos de cuidarnos porque hoy nadie habla de responsabilidad, nadie habla de carácter, nadie habla de disciplina, de decisiones correctas, ni de madurez. Y menos todavía se escucha de santificación o se escucha de consagración, de morir al yo. Porque nos ha parecido muy liviano echarle la culpa de todo al enemigo y no tener nosotros eh, la responsabilidad, digamos, en no enfrentarnos a nuestras situaciones. Yo siempre digo, y leía una vez hace unos días en un mensaje, que si Satanás desapareciera mañana, muchas personas seguirían exactamente con los mismos problemas. Porque hoy en día, en muchas de las denominaciones se habla de demonios. Y no es que no existan, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sabemos que sí. Pero nuestra mayor lucha es contra nosotros mismos muchas veces, contra nuestra carnalidad, contra nuestra forma de ser. Hay demonio de pobreza, hay demonio de divorcio, de enfermedad, de enojo, de falta de disciplina, de procrastinación, demonio de fracaso, mientras que todo se convierte en una batalla espiritual, pero no como realmente debe de ser. Entonces nosotros sabemos muy bien que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice Hebreos 5:14. La meta del reino no es una dependencia perpetua en el sentido de que nosotros en todo momento vivamos en una constante sobresalto, sino que es llegar a una madurez, a un entendimiento de lo que nos pasa, un saber realmente cómo vamos a reaccionar ante las situaciones. Es más fácil reprender un demonio que corregir un hábito. Es más fácil hacer una vigilia que pedir perdón, oír y reconocer que hemos fallado. Es más fácil ungir una billetera que administrar bien el dinero como Dios lo espera. Es más fácil buscar una liberación que enfrentar una adicción y es más fácil culpar al enemigo de todo lo que nos pasa antes que tener un cambio. Se habla de espiritualidad, hoy en día se habla de religiosidad, hoy en día se habla de constantemente de Dios, pero desde un punto de vista muy humano, hermanos. No todos hemos llegado a entender que lo que a nosotros muchas veces nos parece bueno o correcto, si no tenemos el parámetro de la palabra de Dios, nos va a llevar a error. Y eso muchas veces lo vemos en Caín y Abel, lo vemos en otro montón de ejemplos
en la palabra, en donde muchas de las personas, o muchos de los profetas, o muchos de los personajes de la palabra, quisieron llevar su vida como a ellos les pareció, y siempre fue difícil y fue un camino de muerte. Vemos a David equivocarse, vemos a otros muchos así. Pero hermanos, la naturaleza de la humanidad ha sido siempre la rebelión. Y como dijo el profeta Isaías en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Incluso nuestra percepción del bien y del mal a veces está distorsionada, y lo que nos lleva a una interpretación errónea de la realidad y a tomar decisiones equivocadas. Esto en este momento se nos aplica mucho a este mundo en el que estamos, hermanos, porque vemos a muchas personas defender sus puntos de vista sin tener realmente el respaldo de la palabra de Dios. El mejor camino que nosotros podemos tomar es simple y llanamente dejarnos guiar por la palabra. Y recuerden que el principio de la santidad es la obediencia. Nosotros debemos de aprender que si somos obedientes, vamos a vivir en santidad. El problema es cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece. Y ahí vemos a muchas personas que hablan también de que yo guardo el día que yo quiera porque al final y al cabo todos son iguales. Eh, Inclusive hay efectos o situaciones en las que nos lleva a una muerte física, como por ejemplo los accidentes de tránsito por malas decisiones que se toman, adelantamientos en falso, etcétera. Pero lo más duro es que hay decisiones que nos llevan a una vida, a una muerte espiritual también. Y a veces debemos de entender, hermanos, que aunque nosotros muchas veces vemos la muerte como una emoción, pero en realidad para nosotros el morir debe ser en Cristo para que esto sea un efecto para nuestro bien. Pero qué duro que es cuando por nuestra forma de ser cometemos errores y somos engañados y llevados a perder quizás hasta la salvación. A veces vemos a un esposo juguetear con una mujer que no es su esposa, coquetear, y luego simple y llanamente decir que fue seducido, o las mujeres también por su parte. Pero estos son realmente situaciones mundanas que a veces no se ven tanto en nuestra iglesia, pero que sí debemos de entender, hermanos, que los caminos engañosos nos llevan a resultados negativos. También podemos referirnos en Apocalipsis 20, 14, 15, que nos habla precisamente de eso. Y voy a leerles en este momento el versículo que dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, la palabra es clara. Nosotros debemos de procurar, antes que cualquier situación entre nosotros, saber si lo que estamos haciendo nos está llevando a salvación o nos está llevando a muerte. La enseñanza falsa a veces suena muy bien, atrae a nuestra naturaleza pecaminosa y carnal, y tiene sentido para nuestra mente nublada por el pecado, pero siempre al final, como dice la palabra, su camino es camino de muerte. Mateo 15, 14 dice que si un ciego guiara a otro ciego, igual los dos caerían en el hoyo. Muchas veces es más fácil pedirle dirección a una persona, a un amigo, antes que ir en oración a la presencia de nuestro Dios para recibir el oportuno socorro y para recibir la dirección correcta. Pero todo depende también de qué relación tenga yo con Dios. A través de su Espíritu Santo nosotros somos guiados, somos transformados y nuestra vida debe dar fruto, como dice Gálatas, frutos del Espíritu en nosotros. Desgraciadamente, la rebelión contra Dios a veces hasta parece correcta
y podemos disfrutar de la oportunidad de ejercer nuestra autonomía personal porque Dios nos dio libre albedrío. Pero desgraciadamente también la complacencia a nosotros mismos nos lleva precisamente a la insensatez. Y Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Timoteo 1:7, esta tiene que ser para nosotros el que nos dé la claridad de cómo debemos actuar. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado de verdaderamente nosotros entender que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sí, pero también la mayor lucha que nosotros podemos llevar es contra nosotros mismos, contra los deseos de nuestra carne también. Entonces, si bien es cierto que hay un enemigo espiritual, si bien es cierto que nuestra lucha es contra un ente que nos está poniendo a nosotros cómo desviarnos todos los días de la palabra, en nosotros está el poder a través de Dios y su Espíritu para poder resistir y salir adelante. La vida espiritual en muchos momentos no es tan fácil como muchos creen y piensan que porque van a llegar a la iglesia, porque van a congregarse, porque van a estar ahí, ya por eso están bien. Pero hermanos, debemos de alimentar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y solamente a través de la palabra, de la relación con Dios y de la convivencia con el Espíritu Santo en nosotros, es que vamos a lograr ser más que vencedores. Desgraciadamente hoy en día nos han enseñado, nos han dicho que nosotros debemos de andar reprendiendo y andar enfrentando situaciones espirituales, pero sabemos que sí, sí, hay una lucha y es fuerte, es un conflicto también muy serio de la humanidad misma. Inclusive Elena White habló en su libro El conflicto de los siglos de cada una de las luchas que nosotros también vamos llevando. Pero lo más importante de todo es aceptar y entender que nosotros debemos primero de morir a nosotros mismos, hacer una entrega de nuestra vida, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya nuestra vida no es nuestra. La vida mía ya le pertenece a aquel que pagó el precio y me sacó de la esclavitud de la muerte y del pecado para llevarme a la libertad de los hijos de Dios. Pero no es un libertinaje, es una libertad en cierta forma que también me lleva a mí a la responsabilidad y sobre todo a la gratitud de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Y hay algo que se llama religiosidad en este momento. Y esa religiosidad, hermanas, debe de ser realmente en nosotros percibida, no como tal, sino como una relación. Dios no es Dios de religiones, Dios es Dios de relación. Él no vino por una iglesia con un nombre, Él vino por todo aquel que le pertenece a Él, porque rindió su vida, porque le dio a Él la preeminencia en su vida y en todos sus actos y en todo lo que hizo, Dios reinó. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Oímos que se dice hoy en día que hay rumores de guerra, que hay pestes, que hay terremotos, y ya lo vimos ayer. Solamente en el día de ayer hubieron 6 terremotos en el mundo. Hermanos, el mundo, la tierra misma está de dolor, está sufriendo las consecuencias que el hombre mismo le ha hecho. Pero nosotros en este momento, siendo conocedores de lo que es la verdad y entendidos de lo que nosotros ya como maduros en el Señor somos, debemos prepararnos verdaderamente. No es tiempo de andar jugando a la iglesia, no es tiempo de hacer planes a largo plazo, es tiempo de buscar la santidad y sobre todo
de tener algo que darle a los demás. Muchas veces decimos que queremos ser misioneros yéndonos a otros lugares. Nuestro primer campo misionero es nuestro hogar. Nuestro primer campo misionero es nuestra vida. Es el ambiente en el que nosotros nos movemos. No cojamos caminos meramente humanos. No seamos como los que se engañan a sí mismos diciendo, yo soy así y Dios me conoce. Yo soy así y Dios sabe lo que yo quiero. Él no me va a castigar porque Él sabe que mi corazón no es malo. No, engañoso es el corazón siempre y siempre propenso al mal. Por eso es que nosotros, solo dependiendo absolutamente de Dios, no de las circunstancias, no de los ritos, ni no de las creencias, ni de los dogmas, sino verdaderamente dependiendo de Dios, nutriéndonos cada día por su palabra, es que vamos a lograr vivir una vida de santidad. Y si no hay obediencia en nuestra vida, no hay santidad, porque un día me comentaba una prima que tenemos un primo que es homosexual y ella me decía, él es tan bueno. Vea, es que Dios no puede castigarlo a él. Él nació así. Y además de eso, él anda buscando cómo ayudarle a los chiquitos del barrio. Él les lleva regalos en Navidad. El Día de la Madre, él recoge regalitos para las mamás que no tienen hijos o que los hijos no las cuidan. Les lleva comida. Y comenzó a hablar de un montón de actos meramente humanos, hermanos, meramente humanos. La salvación no es por obras, es por gracia. Es por morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Es saber que su Espíritu nos guía, que somos en cierta forma carnales en muchas actitudes, pues sí, pero también esa lucha la debemos de llevar. Sabemos que el hombre viejo fue crucificado una vez en la cruz del Calvario por Cristo, pero la carne que sigue todavía amañada a los deseos, a los sentidos, a los gustos, es con la cual nosotros debemos de guiarnos cada día hacia la palabra para que ella aprenda a morir y nosotros dejemos que Cristo sea el que viva en nuestros corazones. Debemos de tener mucho cuidado, ya que nos decimos que somos la iglesia de los últimos días, porque tenemos las profecías y tenemos la verdad de lo que está sucediendo en este momento, que también se refleje en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que vivimos cada día. Esta es la pequeña reflexión para hoy, hermanos, y le pido al Señor que nos ayude a todos por igual a poder entender cuál es nuestro camino, si está verdaderamente acorde a la palabra o si todavía estamos caminando por sendas peligrosas. Que Dios me les continúe bendiciendo.